¿Sí nos ven ahí? Bueno, entonces les decía que bueno, le pedimos una palabra a Dios y Dios nos dio Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50 es un pasaje donde Dios está hablando de juicio contra Babilonia. Eh, en el versículo 1 al 3, si quiero ver, en el versículo 1 al 3, en el versículo 1 al 3 de Jeremías capítulo 50, la Biblia declara que nación que históricamente son los persas. Entonces Dios dice, del versículo 4 al 7, dice, yo voy a... ¿Se apagó? No los vemos. Listo, pues ahora sí seguimos. Bueno, pero si ven, si están viendo el asunto. Ok. Pero en la cámara. Ah, ok, es que no importa. Entonces, bueno, yo les decía, Jeremías, pero miren a mí, en Jeremías capítulo 50 dice la Biblia, en el versículo 1 al 30, como Dios anuncia el juicio contra Babilonia. Babilonia eran los enemigos, eh, uno de los enemigos que Dios usó para destruir a Israel. Entonces recuerden que una parte de las 12 tribus fue tomada por un imperio y otra por el otro imperio que es Babilonia. O sea, Dios usó para traer juicio a Israel a Babilonia. Pero aquí en Jeremías capítulo 50 la torta se voltea. Entonces dice Dios que Dios declara que se levantará una nación, que ya les dije que eran los medos y los persas, para destruir a Babilonia. Y dice la Biblia específicamente que ya nunca más sería habitada Babilonia. O sea, es un juicio fuerte. O sea, hay naciones que todavía uno escucha en este tiempo de aquel entonces, pero Dios dijo puntualmente, nunca más. O sea, destrucción total. Y en el versículo 4 al 7 dice, pero en contraste, o sea, en paralelo con la destrucción de Babilonia, dice, el pueblo de Dios regresará buscando a su Dios. Entonces, miren cómo la historia es como cíclica. Israel pierde la bendición de Dios en medio de su pecado. Se olvidaron de Dios y Dios se olvidó de ellos, trajo a Babilonia. Y Babilonia a su vez, en medio de su orgullo, es quitado definitivamente y dice la Biblia que viene Israel, pero viene no el Israel que fue llevado en cautiverio con sus reyes, con su idolatría, sino viene un Israel que está buscando al Señor. Dice que lo está buscando con todo su corazón. Entonces, vuelve otro Israel distinto. Miren cómo Dios lo que está mostrando es que en su propósito eterno lo que hizo fue hacer volver el corazón de Israel al corazón de él. Y en eso utilizó uno de los imperios más grandes de la época, que era el imperio de Babilonia. Y entonces dice en el versículo 8 al 16, un pasaje donde le dice a Israel, huyan de allá, porque viene destrucción. Sálganse porque si no se van a llevar la misma destrucción. Y dice en el versículo 17 al 20 de ese capítulo 50 que vuelve otra vez al paralelo, el narrador salta de Israel a Babilonia. Aquí vuelve a Israel y dice, en otro tiempo mi pueblo había sido devorada por sus enemigos. Recuerden que primero fue Asiria, luego Babilonia. Pero dice que viene el Redentor. Miren que desde un principio cuando uno empieza a leer la historia y se da cuenta cómo tiene Dios el plan perfecto, Dios dijo, ellos son mi pueblo, yo soy su Dios, yo hice un pacto con ellos eterno. Aquí Dios está diciendo, a pesar de todo, nunca me olvidé de ellos.
y nunca olvide el pacto. Y aquí les dice, yo soy el redentor tuyo en los versículos 17 al 20 y dice, yo me voy a levantar a defender. Entonces, mire, el mismo Dios que permitió que Babilonia viniera contra los israelitas, tiempo después dice, yo te voy a defender de ellos, porque cuando Dios hace un pacto lo cumple. Y entonces, luego volvemos otra vez en el relato, volvemos otra vez a Babilonia. Entonces, él va contando siempre en paralelo la historia de Babilonia y la historia de Israel. Y entonces en los versículos 21 al 32 detalla específicamente lo que va a pasar con Babilonia y él dice la arrogancia, la burla de Babilonia es la que les hace entrar en juicio. O sea, es directamente proporcional a medida de tu orgullo, a medida tu caída. Entonces los vuelvo a repetir. Lo que dicen los versículos 21 al 32 del juicio contra Babilonia es que así como subió su orgullo, así van a bajar de golpe. Entonces, es un Dios que dice, yo soy soberano y estoy contra ti. El versículo 31 dice específicamente, vengo contra ti. Y es el Dios mismo, ¿no? Que dice, yo utilizo otra nación, es el mismo Dios personificado en él mismo diciendo, vengo contra ti, oh soberbio. Entonces es fácil, la pregunta es muy fácil, ¿cuál es el pecado de Babilonia? ¿Cuál es el pecado? La soberbia. La soberbia, ya vamos a hablar un poquito más adelante de la soberbia. Luego vuelve y juega. ¿De quién va a hablar en el versículo 33 al 40? De Israel, porque es cíclico en la historia. Y en el versículo 33 al 40 de Jeremías 50, Dios dice, yo te voy a liberar. Dice, yo soy el defensor de mi pueblo oprimido, no había justicia, yo traigo justicia. Dice, antes utilicé a Babilonia como instrumento mío. Ahora los voy a arrasar y serán completamente destruidos sin restaurar. Entonces, mire que preparó dos sopas y en la misma charla le da sopa al uno y le da sopa al otro. La sopa de Babilonia es la sopa del juicio y la sopa de Israel es la sopa de la redención, de un Dios que trae justicia y que está cambiando la historia. Y es tremendo como Dios defiende a su pueblo y cómo Dios muestra su amor y cumple su paz. Amén. Varias cosas yo quiero resaltar de lo que yo estoy contando de Jeremías y varias cosas me mostraba el Señor, porque nosotros le decíamos, Señor, muestras, porque de Jeremías capítulo 50 podemos sacar 85 predicaciones. Entonces, a lo que nosotros decíamos, Señor, muéstranos qué es lo que tú en este tiempo, hoy 29 de abril, tú qué nos quieres hablar, qué es lo que nosotros necesitamos escuchar, mirando Jeremías capítulo 50, y yo encontré una ilustración que me gustó mucho, ya se las leo. Esto. Encontré esta ilustración que me llamó la atención. Dice que un arquitecto diseñó una torre majestuosa, alta, moderna e impresionante. Estamos hablando de un arquitecto, estamos hablando de un edificio. Señora. Ok. Dice que todos admiraban esa torre. ¿Qué tal se queda, papá? Todos admiraban la torre y dice que en su orgullo decidió ahorrar tiempo y no hacer los cimientos propios. Eso nosotros lo hemos leído en la historia de los dos cimientos. Yo simplemente conseguí una ilustración que me trajera a la modernidad la historia de los dos cimientos. Y entonces dicen que este arquitecto lo que decía era, yo sé lo que hago y yo sé que voy a llegar alto, porque se dedicó a construir hacia arriba y a mostrar. Pero nosotros ya sabemos la historia que sucede. Si no tiene buenos cimientos, un temblor, un aguacero y se cae por falta de fundamento. Y el problema no es lo que vino de afuera, ni la lluvia, ni el temblor, sino lo que faltaba adentro. Es el trabajo de adentro y es lo que Dios nos ministraba. Yo quiero trabajar adentro, yo quiero trabajar profundamente. Todo lo que Dios nos mostró en Jeremías capítulo 50 es la necesidad de trabajar internamente. Y recuerdo que, como si fuera hace 8 días, que la charla de hace 8 días fue de carácter. O sea, y sigue Dios diciendo, necesito que no se maquillen. Sí, necesito que no usen maquillaje, sino necesito
que ustedes trabajen de adentro. Bueno, vamos a mirar el pecado de Babilonia específicamente. Yo busqué qué significaba la soberbia, porque uno no sabe, ustedes me perdonan, pero yo no sé mucho la diferencia entre orgullo, soberbia, altivez. Entonces, como el pecado específico de Babilonia era la soberbia, entonces yo encontré que la soberbia, lo tenía hace un minuto, aquí ya lo encontré. Definición bíblica de la soberbia es vista como una actitud abominable ante Dios. No es solo sentirse orgulloso, sino colocarse en el trono. Escuchen bien. No es solo el orgullo, sino que adicionalmente es colocarse en el trono de Dios y usurpar la gloria de Dios. Actuar como si yo no necesitaba la guía o la autoridad, actuar como si yo no necesitara la ley. Características de la soberbia. No reconoce errores. Entonces, miren, ya para saber si yo soy soberbia, es bueno que no miremos a ¿será que se man es soberbio? No. Es bueno que miremos, o sea, entre nosotros, para saber si yo sufro de soberbia, que seguramente muchas veces lo he hecho. Es cuando no reconozco errores. Es cuando no acepto consejo, es cuando no le doy la gloria a Dios, es cuando resisto a la corrección, es cuando confío más en mí que en la palabra. Es cuando yo me comparo con otros para sentirme superior. Eso es el pecado de la soberbia. ¿Y qué dice Dios de la soberbia? En Santiago 4:6 dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren cómo la humildad parece como un defecto. Alguien me está hablando. Cierren los micrófonos porque miren cómo en la cultura nuestra la humildad es un defecto, pero en Dios Él dice, ese que se eleva, que se levanta su cabeza, que es orgulloso, que no reconoce errores, que no se deja moldear, ese es al que yo resisto. En cambio, doy gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Humildad. ¿Y cuál es la mejor imagen de una persona humilde? ¿Ustedes saben cuál es la mejor imagen de una persona humilde? Que baje la cabeza y que haga que no contesta. ¿Cierto que no? ¿Cuál es la mejor imagen de una persona humilde? Sandrita, se ve que tienes ganas de decir. No, pues se le nota que tiene ganas de hablar. ¿Cuál es la mejor imagen de una persona humilde? Como cuando se le habla que acepta, que calla, no sé qué más decir. No, sí, tiene la idea, pero ¿cuál es la mejor imagen de una persona humilde? Acepta la corrección. Acepta la corrección. Es otra, tengo otra. Tengo otra. Deme la que estoy pensando. Yo creo que es la obediencia. Sí, todos esos son elementos de la humildad, pero como cristianos, cuando sabemos que una persona es humilde, hay más que eso. Es mucho más que eso. Una persona que ora. Una persona que ora es la persona humilde, porque ¿dime? Eso, una persona que se levanta, sale corriendo a trabajar, por lo que sea, todos tenemos razones para tener que ir a trabajar, yo no critico eso porque todos salimos a trabajar, a lo bien, pero no es que esté criticando eso, no es que se levante de derecho a hacer el desayuno, porque pues, lo felicito al que hace el desayuno, ¿sí? No es eso, es cuando yo le doy prioridad al resto, cuando mi prioridad es el desayuno, cuando mi prioridad es tender la cama, cuando mi prioridad es salir a trabajar, salir a emprender, todo eso es plausible, pero cuando es mi prioridad y yo no oro, es una clara señal de soberbia. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Sobrevivo sin la oración, sobrevivo sin la prisión. Mi tiempo es para otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo en el trono cuando yo no oro? ¿Qué estoy poniendo en el trono? Transmilenio, el hospital, el casa de eventos, los chinos. ¿Qué estoy poniendo yo en el trono cuando yo no tengo tiempo para orar? Cualquier cosa por encima de ellos. ¿Sí? El desayuno. Yo mismo. Esa es la mejor señal. Entonces, por eso les digo, no miren al de al lado, porque no todos sabemos cuánto hora el de al lado. Bueno, tal, por nosotros que vivimos juntos. Ustedes, los que viven juntos, saben cuánto hora el otro. Pero
Los demás, yo no sé cuánto oras tú. Yo sé que oras mucho, pero no lo sé a ciencia cierta. Solo uno sabe cuánto. Mírate cuánto oras y eso significa cuánto eres soberbio o cuánto no eres soberbio. Ese es el mejor termómetro. No cómo miras, no cómo hablas, no cómo te portas. No. La cantidad de oración, el tiempo que tú dedicas a la oración. Ahí dijo, gracias. Mire que busqué ejemplos bíblicos de ejemplos que personificaran la soberbia. ¿Qué pasó? Está ahí sentada escuchando. ¿Y Lili por qué se fue? No, Bueno. Ejemplos bíblicos de la soberbia. Así como yo no veo bien. Venga. Eso es lo que hay. Después de tanta soberbia. Yo dije que les iba a dar ejemplos de personajes bíblicos que sufrieran de soberbia. ¿Saben cuál es el primero de todos? Sí. Satanás. Es el ejemplo de la soberbia. La Biblia dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Miren que el inicio de Satanás fue el ángel más bello y un trabajo de servidor de Dios. Era un adorador. Pero su misma belleza lo llevó a llenarse de soberbia y quiso ocupar el lugar de Dios. La consecuencia, todos ya lo sabemos, fue arrojado al cielo. La soberbia es el origen del pecado, el querer estar en el trono. Y vuelvo y digo, nosotros como humanos, ninguno va pensado estar en el lugar de Dios porque sabemos cómo llegar. Pero es ocupar, dejar que quitar del trono a Dios y quererme sentar yo, es cuando yo empiezo a determinar mi vida y alejarme de él tranquilamente. Cuando asumo la vida cristiana como una religión, voy los domingos, me hago llamar cristiana. Tengo una Biblia en mi casa, pero a Dios no lo busco. Esa es la imagen de la soberbia. El faraón en Egipto, la Biblia dice que en Éxodo 5:2 que faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Otro ejemplo, Nabucodonosor, precisamente el de Babilonia. Él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Miren que él dijo, mi poder. Él estaba sintiéndose Dios. Bueno, y otros muchos ejemplos que no quiero seguir contándolos, no tenemos tiempo, pero es importante es cómo llegan esas personas a llenarse de soberbia, o cómo podemos nosotros llegar a vivir en soberbia. Entonces, yo encontré que la primera forma, o la primera razón por la cual yo llego a la soberbia es después de una victoria, una promoción, después de que me va bien. Ojo, entro a soberbia cuando me va bien. Tengo peligro de estar en soberbia cuando me va bien, y es un contrasentido, porque Dios nos lleva a la bendición. Dios quiere que nosotros seamos prósperos, que nos vaya bien en los negocios, que nos vaya bien en el ministerio, que tengamos la mejor célula, que formemos a nuestros 12. Pero hay un peligro de que Dios nos bendiga, y es el peligro de que caigamos en soberbia a causa de la bendición. Sí, el que es puesto en dignidad, el que edita las clases, el que logra las metas. El primer peligro que tiene es creerse que se lo merece. Y uno empieza a creer que soy mejor que los demás. Y nos pasa a todos. O sea, el que se sienta libre de pecado que tiene la primera piedra, o sea, ¿no? Tal vez el tiempo era porque todos empezamos a tirar piedras. No mentiras, aquí ninguno puede tirar piedra porque no sabemos que muchas veces nos hemos sentido mal. En segunda de Crónicas 26:16 dice la Biblia, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Estamos hablando de ese rey. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. El éxito. Es chistoso, porque
Porque Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces no puede, porque sabe que nuestro corazón tiende a la soberbia. Bueno, ya decir más, no es necesario, ya todos entendimos. La segunda elemento de la soberbia, y que me va llevando a la soberbia, es cuando, ya se los había adelantado, cuando se pierde la intimidad de Dios. El corazón se seca, empiezo yo a operar en lo externo, en la religiosidad, no hay quebrantamiento. No hay quebrantamiento. Todos nosotros nos levantamos a orar, o todos nosotros nos acostamos orando, no sé a qué horas oran ustedes. Cuando tu oración no haya quebrantamiento, empieza a te preocupar. No todas las oraciones uno tiene que llorar, no es amor tendido, bueno, no hay que ser uno muy melancólico para que le pase eso. Pero cuando empiece a secarse ese quebrantamiento, esas ganas de llorar en la presencia de Dios, empieza a te preocupar, porque no hay intimidad, ¿sí? Seguimos sirviéndole al Señor, seguimos predicando, seguimos ministrando, seguimos liderando, pero ya no hay dependencia. Sí, la primera vez que yo fui de guía, yo lloraba mañana, tarde y noche, yo no, me dio asma de la angustia, no, o sea, estaba en el encuentro y mi papá estaba bravísimo que estaba en el encuentro, pero me tocó llamarlo que me trajera el inhalador, porque yo no me podía ni parar del asma que tenía a causa del estrés de que me dejaran ministrar, de poder hacerlo bien. Eso me pasó una vez y no me volvió a pasar, porque ya al siguiente yo ya despierta. Pero el tiempo de mayor unción es este tiempo de quebrantamiento, donde uno tiene dependencia, donde uno busca a Dios para una palabra, donde uno busca a Dios para tomar decisiones. Hoy corriendo el YouTube con predicaciones, la quité rápido, estaba corriendo reels, tenía unos audífonos, porque el ambiente de la oficina me hace perder concentración y quería estar concentrada, entonces me puse los audífonos y dejé que el reels de esos que entran y pasan con adoración pasara, pero en esa me salió una mini predicación de Dante Gebel. Sonó 2 minutos, pero lo alcancé a escuchar decir: esos que están buscando la voluntad de Dios hasta para desayunar. Mantan buleta, perdónenme, yo no hablo mal de los líderes, porque mantan buleta, burlándose de la gente que busca, depende de Dios. Lo quité rápidamente, pero me alcanzó a llegar el mensaje, el Espíritu del Señor, de ese Señor. Lo que yo encuentro en la palabra es la necesidad de estar dependiente de Dios. Miren los tiempos de David. David tuvo tiempos en su vida muy especiales. Cuando él estaba en problemas y no había llegado al trono, la Biblia decía que él daba 3 pasos y buscaba la voluntad de Dios. Ustedes me han leído. Y buscó la voluntad de Dios y le preguntó a Dios y buscó y preguntó y consultó. Cuando él se vuelve un rey, ya no aparecen esas expresiones. Miren que cuando venía Saúl contra él buscaba la dirección de Dios. Pero cuando tuvo la traición de su hijo, si lo recuerdan que Absalón se levantó contra él, en la Biblia no dice que buscó la voluntad de Dios. Él dice que se escapó, que se organizó, que huyó, pero él vino en depresión, él se fue con congoja, ya no había esa dependencia. Algún elemento de soberbia cayó en la vida de David. Lo tercero que me muestra, que me lleva a la soberbia, es cuando empiezo a despreciar la corrección o el consejo. Es cuando la Biblia dice en Proverbios 12:15, el camino del necio es recto en su opinión. Cuando el cuarto paso a la soberbia es cuando se busca la gloria mía. Y a todos nos pasa, queremos mostrar. Pero cuando ya no muestro a Cristo, sino cuando ya quiero mostrar lo que Dios me ha dado y lo que tengo. Bueno, y lo último es cuando se olvida que la unción es prestada. Cuando nos olvidamos que la unción es prestada. Cuando nos olvidamos que no es nuestra, que no nos pertenece, sino que la unción es prestada.
Y hace muchos años escuché que la unción no es mía, sino que realmente la unción es de las personas a las que yo les predico. La unción no viene en mí para mí, porque pues la mayoría del tiempo la unción sí la tengo que tener, no me malinterpreten, pero la unción no fluye de la manera como fluye, sino cuando uno está ministrando, ¿cierto? O sea, cocinando a mí no se me nota la unción, ¿no crees? No se nota la unción. Se nota el olor a cebolla, pero la unción no. ¿Cuándo se nota la unción? Cuando yo abro la boca y empiezo a predicar. Entonces, por eso leí en esos libros de los grandes héroes de la Biblia, que dicen que la unción no es mía, sino la unción es de la gente que le predico. La unción, el Espíritu la trae para servir al Señor. ¿Sí me hizo entender? ¿Sí me hizo entender? Y la unción es prestada, la unción no me pertenece. ¿Listo? Entonces la unción es del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo quiero concluir acerca de todo lo que Dios nos trajo en este tiempo? Primero, a lo que Dios nos ha estado hablando en todos estos días. Uno, Dios tiene el control. Es soberano. Cuando Dios dijo, Yolanda la voy a bendecir y la voy a colocar en el lugar que yo tengo determinado para ponerla, Dios cumple, así no tengamos el prospecto. Dios usa a Babilonia, al Ciro, al otro, pero Dios va a cumplir soberanamente su voluntad en nuestras vidas. Y nos va a poner en el lugar que le corresponde y el lugar que nos prometió que nos iba a colocar. El peligro es que en el esperar la bendición de Dios, siempre tengo que guardar de jamás caer en la soberbia. Porque paso en paso Dios nos va a ir bendiciendo. Paso en paso Dios nos va a ir bendiciendo. Paso a paso Dios nos va a ir bendiciendo. Pero Él necesita gente humilde. Que no se crea. Que no se crea de lo que está recibiendo. Que entienda que dependa de Dios y entre más bendición tengamos, más dependamos de Él. Pongámonos como tarea. Y ayer tuvimos una administración con Rocío, me impactó que la palabra que nos dio Dios hoy es similar a la que Rocío nos ministró, que la célula de los pastores nos ministró, Rocío nos decía, cuando Dios me dio una palabra sobre la oración, yo decía, pero ¿cómo mis consiervos no, o sea, cómo les va a ministrar a mis consiervos que oren? Sí, como que todos pastores, pues, suena curioso que tenga que hacer una charla sobre oración a un grupo de pastores, pero que el Espíritu Santo le decía, entre más arriba, más necesitamos orar. Entre más arriba, entre más lo conozcamos, más vamos a necesitar depender de Él y más peligro tenemos. Cuando uno llega a la iglesia, uno tiene tanta necesidad de que le explique. Uno tiene tanta sed, uno tiene tanta necesidad de dirección, uno no sabe nada, entonces como uno no sabe nada, quiere que le expliquen todo. Pero en este tiempo, en el tiempo de nosotros ya sabemos. Nosotros ya sabemos cómo se hace. Y es aquí donde tenemos peligro. Y entre más sepamos y más vamos a aprender, más necesitamos recordar que todo depende de nuestro tiempo de oración. Amén. Amén. Yo quiero orar, yo hace unos meses, al principio de este año, yo le contaba a Toño que yo estaba orando en mi devocional normal, en la mañana, y me llegaron dos palabras a mi mente. Dios me dijo, soberbia y brujería, o adivinación. Soberbia y adivinación. Y desde ahí, a lo que yo he entendido es que eso es lo que el ataque número uno a nuestras vidas. El hecho. Miren lo que significa la adivinación, porque me he puesto a averiguar, yo les he predicado sobre la adivinación, pero es una derivación de la soberbia, es querer conocer las cosas por mí mismo. El que pierde la unción entra en adivinación, ¿por qué? Porque ya viene la persona a consejería, y yo ya empiezo a querer adivinar lo que te tengo que decir y ya no tengo que depender del Espíritu Santo. Mire que este año es un año
muy especial, de mucha gloria. ¿Qué nos tenemos que cuidar? Entre más bendición, más oración y más dependencia. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a colocarnos delante de Dios. Yo sé que la palabra habló claramente. Hay un Babilonia que dice, en su hermosura se desvió y se creyó. Y hay un versículo tan fuerte que dice, yo vengo contra ti, oh soberbio. Hay un Dios que se declara enemigo del soberbio. Nosotros podemos conocer fácilmente al Dios que viene contra nosotros o al Dios que viene a favor de nosotros, y la diferencia es una sola: la humildad, el depender de Dios, el buscar su rostro. Yo quiero que nos coloquemos delante de Dios en esta noche. Todos los que están conectados, yo sé que el Espíritu Santo les va a ministrar, pero los que están aquí, yo quiero que cierren sus ojos porque el Espíritu Santo quiere ministrar. El Espíritu Santo quiere ministrar en esta noche. El Espíritu Santo ya habló a tu corazón y te dijo, oh soberbio. No queremos que diga lo demás, estoy contra ti. Es el momento de que nos coloquemos delante de su presencia. Es el momento que te coloques delante de su presencia y le digas, Señor, perdona mi soberbia. Señor, perdona mi soberbia, perdóname porque me he levantado, porque he buscado, porque he corrido, porque te he quitado del trono. Perdona, Señor, cada momento en el que te quité del trono. Y tú, danos un toque de tu unción en esta noche, danos un toque de unción en esta noche, Señor, danos un toque de unción. Que nos recuerde quiénes somos, Señor, que nos recuerde quiénes somos, que nos recuerde quiénes somos, que nos recuerde quiénes somos y de quién nos sentimos. Sopla en esta noche. Sopla en esta noche tu presencia. Sopla, sopla tu presencia. Sopla tu presencia. Esa dependencia de ti. Esa dependencia de ti. Ese corazón que te conmueve delante de ti. Ese corazón que no está cansado, sino que está confiado en ti. Ese corazón apacible. Ese corazón que es confiado. Ese corazón que sabe que todo está bien. Humildad, humildad, márcanos con humildad, Espíritu Santo. Márcanos, Señor, en esta noche. Márcanos con humildad en esta noche. Márcanos con humildad en esta noche, Señor. Sopla tu espíritu, sopla tu presencia, sopla tu presencia, sopla tu presencia, sopla tu presencia, Señor. Sopla, sopla.
Señor, que no nos sentemos en tu trono, que nunca más nos sentemos en tu trono. Que nunca más nos sentemos en tu trono, Señor. Ese es tu lugar, el mío está a tus pies. El mío está a tus pies. El mío es confiando, el mío es dependiendo, el mío es pidiendo que tú decidas. El mío es reconociendo que tú eres Dios. Sopla tu espíritu y tu presencia en esta noche sobre este ministerio. Yo te lo pido, Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a preguntarles a los que están conectados. Mi Bonchis, ¿qué aprendiste? Buenas Este noches. Señor. Buenas noches, mi tatis. Bueno, hoy aprendí, digamos que, o sea, de acuerdo a lo que tú decías, como esa diferencia también entre soberbia y orgullo, porque en mi caso también lo relacionaba mucho, pero pues realmente a partir de la explicación de la palabra, pues realmente soberbia es pues pecado más que grave, pienso yo, y pues con el cual, tal cual explicabas tú, uno puede ser engañado muy fácilmente después de un momento y un tiempo, incluso estando uno en servicio y en temas en la iglesia, uno puede incluso después de alguna victoria o de alguna buena experiencia, em, tener soberbia o nacer esa soberbia en el corazón. Entonces, pues hay que ser absolutamente cuidadosos, reconocer y hablar y levantar la mano y buscar ayuda también, no solo digamos que uno solito pataleando, sino buscar ayuda. Y pues reconocer, independientemente del estatus, profesión, experiencia o lo que sea que uno lo haga sentir tranquilo, entre comillas. Amén. Eso, mi Tati. Mi Juanca, ¿qué te mostró el Señor? Sí, pastora, buenas noches a todos. La soberbia se ve reflejada en la falta de oración. Una persona que no ora lo suficiente ya está permitiendo el orgullo y la soberbia en su corazón. El no aceptar corrección cuando nuestros líderes, nuestros pastores nos dan consejo y uno quiere hacer lo que uno quiere y no seguir los buenos consejos que Dios da a través de ustedes. Y básicamente es eso lo que más me llegó. Gracias, mi Juanca. Bueno, vamos a mirar los anuncios. El enfoque de esta semana es, bueno, yo les digo el enfoque que nos envían los pastores Mora a nosotros. Uno, supervisar a cada estudiante de escuela. No son muchos, vamos a crecer mucho más en el próximo nivel, pero los que tengas en tu escuela, supervisa que estén recibiendo. Hablábamos de la necesidad que ellos tuvieran sus libros. Entonces, ya se ha presentado en discusión, porque, por ejemplo, yo presté tus libros y presté los míos de Escuela de Líderes. Nosotros recién comenzó capacitación destino, nosotros fuimos y recibimos las clases. Ya estamos cumplidos de pastores, pero nos determinamos a conocer los libros y a estudiar. Entonces, yo presté los de Toño a una discípula de Julio y Caro y presté los míos a una discípula de ahorita. Entonces, pues está ahí el tema que porque ya están llenos los talleres, eso está avalado. O sea, tenemos que prestar los libros, no hay problema. Lo importante es que le enseñemos a nuestros discípulos a ser honestos y a hacer los talleres. ¿Sí? No más. Pues los libros los vamos a prestar. Pues si pueden comprarlos, pues aleluya, el domingo los estuvieron comprando varios. Pero si no los pueden comprar, pues se los prestamos. Eso está permitido. Estaba la duda si no estaba permitido, avalado por los pastores. Entonces podemos prestar los libros de escuela de líderes. Lo importante es que toda nuestra gente pueda leer los libros. La pastora Doris y el pastor Alfredo nos piden que cuidemos dos frutos, yo se los dije hace 8 días. El fruto del encuentro de hombres y el fruto de la convención de mujeres. Entonces la tarea de nosotros que invitamos a alguien al encuentro
que invitamos a alguien a la convención, es visitar y asegurarnos que las personas estén en célula. Y lo quinto que nos pidieron es que, si ustedes se dieron cuenta, lo que predicaron los pastores castellanos el domingo, células, celugrama. ¿Cuántas células tenemos? ¿Quién está haciendo la célula? ¿Quién puede abrir célula? Nuevos días para célula. Hablemos idioma de células como nos lo mostraron nuestros pastores castellanos. ¿Sí? Células, 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 células. Nosotros vamos a entrar en el que no ha entrado, entre. Y los que están adentro, síganse metiendo. Vamos a hablar el idioma de las células. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, nosotros queremos volver a la presencialidad, sin que sea una camisa de fuerza. Pero el que viene es el que recibe más, ¿no? Ok. Entonces, volvamos a amar nuestras células. No se las estoy echando a los que están en casa, no se preocupen. Pero lo que quiero que entiendan es, no vamos a entender que en este tiempo el trabajo fuerte es en las células. El celugrama, los celugramas físicos. Por ahí había varios. ¿Tú los tienes? ¿Se lo pueden llevar? ¿Los pueden repartir? Ok, yo les imprimo ahorita y se llevan su celugrama todos. Los domingos estaban Bueno, pero no me los devuelven. Ok. Les quiero, bueno, y un extra es que el 9 de mayo ustedes ya les vieron el video que yo misma les envié y creo que hoy les estuvieron enviando a la confirmación. ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros estemos todos juntos en el fundador de la pastora. Lo estamos organizando, mis consiervos lo están organizando. Bien, lo más bonito que honre a la pastora, pero ¿cuál es la idea? Que la ofrenda la honre a ella. O sea, ya les toca el resto a ustedes. Nosotros, los discípulos directos de ella, les ponemos el escenario y ustedes van bien bonitos, dándole honra a Dios que nos la trajo desde Argentina. Nos la trajo, nos la puso para bendecirnos, nosotros la vamos a bendecir el 9 de mayo. Entonces, más o menos eso es importante que ustedes se coloquen en el link por una razón bien grande, bien importante. Porque nosotros tenemos que comprar, bueno, Gloria es el que está comprando unas cositas que les vamos a dar, pero, o sea, una comida, algo de comida, no piensen que es una comida así inmensa, porque no lo es. Mi conciervo está organizando unos snacks, pero independientemente de eso, sí necesitamos saber cuántos vienen para poder comprarlos. Entonces es necesario que ustedes entren a la plataforma y se inscriban. Decía mi concierva, me decía ayer, que los que quieran ir con niños, o sea, ninguno paga, no hay entrada, pero si quieren llevar los niños, ahí sí nos toca cobrarles 10,000 pesos por los niños. Pero entiéndanos que no es que queremos cobrar, sino que pues que nosotros nos reunimos entre algunos conciertos, quiero que eso quede grabado. Nosotros nos reunimos con unos conciertos para ofrendar lo de esa noche. Entonces, pero tienen presupuestado para un número, si llevamos 2 niños, o sea, si nosotros vamos, nos triplicamos de más. Entonces, es necesario que piensen que si van con niños, sí nos toca pagar lo de los niños por el tema de los gastos de la comida. Que no es mucho, no sé. La verdad no sé qué es, pero no es mucho. Recuerden, no hay que pagar. No hay que pagar. Ustedes vayan bien hoy. Si no tienen nada que dar a la pastora, la bendición con su presencia. Pero también, si Dios pone en tu corazón dar una ofrenda, eso es la idea, queremos bendecirla harto. ¿Sí? Eso es lo que yo les quería decir, amigos bonitos que están conectados, se ven muy lindos los que se dejan ver. Se ven muy lindos. No sé si a ustedes les tengan algo que agregar o alguno tenga algo que decir. Lili. Yo, buenas noches a todos, Pati. ¿Quién está hablando? Carilcita. Ah, ella tiene servicio, perdón.
Mi Karin, tenemos servicio, ¿cierto? Sí, era para eso, para recordarles quién nos va a colaborar el domingo a las 8 de la mañana para estar en G12. Tenemos ese privilegio de servir el domingo, entonces, pues el que quiera colaborar, somos 9 personas. El último domingo fue duro porque no llegaron los que se inscribieron. Nos tocó empezar a buscar con Luzda que nos ayudaba para la ofrenda, para el servicio, entonces, pues, eso era. Gracias, mi Karencita. Gracias a todos. El encuentro, el único encuentro que va a haber de TIP, que es ahorita en junio. Hay un encuentro en junio de Teams. La preconvención de jóvenes, La que es el preconvención de jueves. jueves, este jueves, de 8 a 3 de la tarde. La idea es que van a ser ministrados, pero pues no vamos a tener a los chinos ahí de 8 a 3 todo el tiempo recibiendo. Sí van a recibir, pero adicionales eso van a meter tiempos de juego. A las 12:30. De los murales, de los... Antes es la que está a cargo de los juegos, que es baloncesto. Pero ¿cómo se llama la tribu? Moradores. Moradores, sí, me sonaba. Moradores. Moradores. Eso. Y eso es preconvención, no tiene que estar escritos en la No, convención. nada. Es como una fecha. Para los jóvenes, por ejemplo, ¿es este jueves? Sí. Celugramas. Ahora sí, mi Lili. Sí, que por favor de los celugramas de los meses cada celograma tiene 3 meses, está por 3 meses. Entonces, para que por favor, ahorita ya se acaba abril, o sea que el domingo recogemos abril, marzo y febrero. Porque ahí van colocando por semana. Sí, vale. Por mes y por semana. Y yo he hablado con la mayoría me dicen que yo te los traigo el próximo domingo. Entonces yo creo que este domingo ya es la fija, ya los dejo. Por favor. Pero una pregunta, mi Tatis. Dime. Yo le di a Lili, pero yo solamente hice el de abril, porque cuando era marzo y febrero pasábamos era directamente a la plataforma y yo no tengo nada de información de esos 2 meses. Entonces ahí cómo volvemos a llenar lo que hacemos. No, pero es que el celograma nosotros lo empezamos a manejar desde final de febrero, mediados de febrero. Ya la plataforma no se estaba manejando. Pero es la misma información. No sé, yo lo alcancé a mandar en febrero y eso alcancé a mandar al link que nos tocaba antes. Lo importante es empezarlo a llenar con juicio como desde marzo. Desde abril fue que Desde marzo a abril. Desde marzo. Llenarlo desde marzo en adelante y ya. Y quedamos bien. Marzo y abril al menos, sí. ¿Listo? Amigos bonitos, se les quiere. Amigos bonitos, se les quiere. Gracias. Buenas noches, gracias pastores, gracias a todos. Hasta luego a Un todos. abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches para todos.